Que Dios les bendiga a todos esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos estar juntos y podemos tener este privilegio de abrir la palabra de Dios. Yo quiero que podamos en este día, antes que cualquier otra cosa, pues poder orar, poner en las manos de Dios este momento, esta palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Y pues yo les invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Y pues tú pídele que Dios te hable, dile: Dios, gracias porque venimos, gracias porque estamos aquí. Y también, Señor, pues queremos oír tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos, Señor. No hay otra manera, Señor, de acercarnos a ti más que en el precioso nombre de Jesús, aquel que dio su vida por nosotros y nos abrió el camino, Señor, para entrar a ti, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, para rogarte y pedirte, Señor, que tú nos hables. Tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces las vidas, Señor amado, de los presentes, sus familias, y estamos rogándote, Señor, que hoy esta palabra pues sea de edificación, sea de bendición, Señor, y que aún, Señor amado, puedas tú venir a hablar a cada corazón. Encuéntrate esos corazones dispuestos, Padre, para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Si nosotros miramos lo que está pasando en el mundo, pues nos damos cuenta que el enemigo está atacando y está tratando de destruir la familia. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor: está atacando las familias, está destruyendo los matrimonios, está destruyendo la relación entre el esposo o la esposa de muchas maneras, y cada día, lamentablemente, en esta sociedad podemos ver que son menos las familias normales, menos donde el hombre, el padre, está trabajando para traer el pan a la casa, la madre, por así decirlo, trabajando y cuidando en la casa, y los hijos creciendo en ese entorno familiar. Entonces, la verdad es que todo esto está pasando, y el día de hoy lo que estamos viendo también es que en las escuelas se está enseñando ya distintas formas de familia en las escuelas, y nosotros entendemos que muchas veces es verdad. Hay padres o hay hogares donde el padre hace falta, hay hogares donde la madre hace falta, casos donde la madre está sola cuidando a sus hijos, ayudándolos y criándolos, pero también hay casos, quizás los menos, donde el padre es el que está solo cuidando a los hijos. Pero lo que nosotros no podemos ni debemos aceptar como cristianos es el otro modelo que el día de hoy se quiere implantar. ¿Cuál es el otro modelo? Ahora se está enseñando en las escuelas que ya hay varios tipos de familia, sobre todo en este país desde hace ya algunos años, donde por ejemplo alguna familia está conformada con mamá y papá. En otras familias está mamá sola o papá solo, pero también hay ahora una nueva vertiente donde hay mamá y mamá en los hogares, o papá y papá, donde hay hogares donde tienen dos varones como padres, o dos mujeres como madres, o como papá y mamá. Y eso está en los libros de primaria, ya está apareciendo, y esto es algo que obviamente es algo que está ya en todo el mundo, y tenemos nosotros que estar muy atentos para rechazar el que una familia pueda ser constituido de esa manera. Entonces todo esto nos lleva a preguntar y nos lleva a meditar cuál es el plan de Dios. Quiero decirles que Dios, cuando eligió al pueblo, o eligió a un pueblo, quiero decirles que el pueblo todavía no existía, el pueblo de Israel. Entonces Dios no eligió a un pueblo, sino que eligió a una persona, y esa persona se llamaba Abraham.
Y Dios eligió a este hombre y no lo eligió, también eligió a este pueblo, no porque el pueblo fuera rico, no porque el pueblo poseyera grandes territorios o tuviera mucha sabiduría, porque la verdad es que en el tiempo que Dios elige a Abraham y al pueblo de Israel, había otros pueblos que eran muchos mejores para elegir, mucho más poderosos, mucho más sabios. Entonces Dios eligió una familia, a un hombre con una familia, para que esa familia pues se multiplicara y esa nación llamada el pueblo de Israel le explicara a todo el mundo, a toda la humanidad, cuál era el plan de Dios para todo. El plan de Dios para la economía, el plan de Dios para lo político, el plan de Dios para relacionarse interpersonalmente, el plan de Dios también, sobre todo, para las familias. Eso era lo más particular. O sea, Dios quería que a través de este pueblo, Dios lo quería utilizar para que le dijera a la gente cuál era el modelo de familia que Dios tenía en mente. Y entonces Dios le dio al pueblo de Israel una orden muy precisa. Y esa orden está en Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6. Y esta palabra Dios se la dio al pueblo. Quiero decirles que el libro de Deuteronomio significa la segunda ley. Dios le dio por segunda vez al pueblo la ley. Y el libro de Deuteronomio es el libro más citado por Jesús en el Nuevo Testamento. Además, quiere decir esto que Jesús conocía el libro de Deuteronomio, creía lo que en el libro decía y vivía lo que este libro decía. Y enseñaba también lo que este libro decía. Y se piensa que este libro... hay un debate, por así decirlo. Se piensa que este libro se escribió allá por el año de 1410 antes de Cristo. No se sabe exactamente en qué año fue, pero esta palabra que Dios le habló ahí en Deuteronomio 6 al pueblo de Israel, se le conoce como el Shema Israel. Y Shema quiere decir un verbo de oír. Oye Israel. Y él dice aquí la palabra, verso 4 de Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto no es solamente una afirmación, esto es una declaración de principios. Es una declaración de principios, y era muy común que cualquier enseñanza, que cualquier mensaje, que cualquier oración iniciara con esta frase. ¿Hablando de quién? De Dios, de la unidad de Dios, de la unicidad de Dios. Y por eso dice, nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces después de esto viene el mandamiento. Vamos a ver el verso 5, lo que dice el mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento de Dios. El primer mandamiento, el más importante de todos los mandamientos, es este: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Es el más grande de todos los mandamientos. Al Señor Jesús, cuando le preguntaron cuál es el más grande de los mandamientos, el Señor Jesús refirió a este texto, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, luego les dice las palabras. Vamos a leer del verso 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese, esta es la orden que Dios le da al pueblo de Israel. Y le dice el principio: yo soy Jehová tu Dios, yo soy el único Dios. O sea, es lo primero, no hay muchos dioses. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios que es santo, y ese Dios se ha expresado en 3 personas. Pero Dios es uno, se ha expresado en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero Dios es uno solo. Y ese es un mensaje, el hombre que debe responder a este mandamiento, y ese es el mensaje. Pero déjeme decirle que quizás este mandamiento, que es el primero, es el más difícil de cumplir. Es el más difícil de cumplir porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, por eso la Biblia dice que no hay quien pueda decir que no es pecador. ¿Por qué? Porque el no cumplir este mandamiento ya nos convierte en personas que hemos transgredido la ley de Dios. Y seguramente, si yo te preguntara cuántas veces tú has dejado de tener a Dios en primer lugar, ese es el gran pecado del hombre, que el hombre ha dejado de poner a Dios en primer lugar, y como consecuencia de dejar a poner a Dios en primer lugar, empiezas a verte a ti mismo, y empiezas a hacer tu voluntad, y empiezas a hacer lo que a ti te agrada y lo que te viene en gana. O sea, y no solamente eso, sino que a veces hemos sustituido al verdadero Dios por otros dioses. ¿Cuántos dioses te has hecho tú? Y quiero decirte que la familia se construye en base a este mandamiento. ¿Cuál es? El poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. El poner a Dios como prioridad, como nuestra primera prioridad. Eso quiere decir que no es primero tu familia. Eso quiere decir que no es primero tu negocio, que no es primero tu carrera, que no es primero tu interés, sino que es primero Dios por encima de todas las cosas. O sea, en la mente de Dios está la cosa más importante que debe ocupar nuestras mentes, es Dios. Eso es lo primero, Él mismo. Y entonces a partir de ahí viene la enseñanza para nosotros como padres. Lo primero que como padres debemos de cumplir es este mandamiento. Y entonces viene la enseñanza. Y cuando yo digo padres, no solamente estoy hablando a los padres en el sentido de solamente varones, sino estoy hablando al padre y a la madre. Los padres somos los responsables de enseñar los valores. Los padres somos los responsables de transmitir esto a nuestros hijos, de dejar ese legado a nuestros hijos. Y el versículo 6, fíjate lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, es decir, son palabras para guardar. Son palabras para atesorar. Son palabras que tú no puedes dejarla de lado. No la puedes dejar como para una vez cada cuando, como diciendo hoy sí, después no y otra vez sí, o de tiempo en tiempo. No es una verdad para solamente ciertas fiestas, que nos acordemos de ella en la Semana Santa, o que nos acordemos de ella en la Navidad o en el Año Nuevo. No, sino que esta es una verdad para todos los días de nuestra vida. Pero es algo mucho más. Dice que las guardemos en nuestro corazón. Y luego dice el Señor: te pido que se las repitas a tus hijos. Y esto conlleva un mandamiento, conlleva también algo, una implicación. Padres, pasen tiempo con sus hijos. Pasen tiempo con sus hijos. Y nuestra responsabilidad, si nosotros queremos cumplir con el modelo de Dios, es repetirles este mandamiento a nuestros hijos. ¿Sabes una cosa? Sorprende descubrir a veces los sueños, las metas, los proyectos que nosotros tenemos para nuestros hijos.
Cuando le preguntas tú a un padre, ¿qué quieres para tus hijos? Que les vaya bien, que tengan dinero, que tengan una buena carrera, que hagan mucho dinero. Y tenemos muchos planes, muchos proyectos, pero lo que Dios dice, no que los empujemos en esa carrera loca de hacer dinero, sino que los impulsemos a amar a Dios, es lo primero. Y que lo podamos hacer, que con toda su fuerza ellos puedan conocer a Dios, poner a Dios en el primer lugar, que eso sea lo primero en sus vidas. Y eso es lo que hay que estar repitiendo constantemente con nuestros hijos. Lo primero que tienes en tu vida es amar a Dios. Y sí, no estamos en contra de que estudien, no estamos en contra de que se preparen, pero lo primero es servir a Dios. Y podrán servir a Dios como predicadores, como misioneros, como arquitectos, como abogados, como ingenieros, como cualquier otra profesión, como plomero, como alguna persona que tiene, o mecánico, alguna profesión o alguna carrera técnica. Pero lo primero es que amen a Dios. Eso es lo primero que dice el mandamiento. Y quiero decirte que siempre los niños, las personas, generalmente aprendemos por repetición. Y esto no solamente una vez al día, sino que en ocasiones tiene que ser más de una vez al día. Porque aquí nos dice el verso 7, por favor, podamos leerlo. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice aquí, hablarás de ellas. ¿De quién? De estas ordenanzas. Y luego dice, ¿dónde? Estando en tu casa. Es decir, en casa y afuera de la casa. Como queriendo decir algo, que no es solo tu casa, y entonces en nuestra casa vivir aparentemente cristianamente y afuera de tu casa vivir como nosotros queramos. Porque hay mucha gente que el día de hoy piensa que puede vivir una doble vida. Hay mucha gente que el día de hoy vive una doble vida. Pueden ser muy piadosos en sus casas, pero pueden ser unas personas afuera diferentes, delincuentes, crueles. Pueden ser unas personas que no hacen la voluntad de Dios. Déjenme decirles también que hay lo contrario. Hay personas que afuera pueden ser muy cristianos, que afuera pueden aparentar que son muy cristianos, que son muy piadosos, pero cuando llegan a su casa se convierte en una persona desalmada. Se convierte en una persona sin escrúpulos para la gente y siempre está amargado y siempre está enojado. Y la verdad es que eso tampoco es. Déjenme decirles que hay mucha gente que sinceramente así actúan de una manera en su casa y de otra manera afuera, actúan de una manera afuera y otra en su casa. Hay gente que es santa adentro y mala afuera. Y hay gente que es santa afuera y mala adentro. El texto nos dice, tienes que enseñar a tus hijos adentro y afuera, o sea, tiene que ser lo mismo. Tenemos que vivir lo mismo adentro y afuera, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en donde sea. Y la única manera de que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos y que ellos aprendan es viviéndolo nosotros mismos. Cuando nosotros mismos lo vivimos, entonces es amar a Dios adentro de la casa y amar a Dios en la calle. Amar a Dios en la mañana y amar a Dios en la noche. Amar a Dios al acostarnos y al levantarnos. Y Dios es muy sabio. Él sabe que a veces nosotros somos muy olvidadizos, nos olvidamos. Y entonces Dios dice, hazte cualquier cosa para que no te olvides. Hazte cualquier cosa para que no te olvides. Es como hacerte... Como hacer de cosas que te estén recordando que tú tienes que amar a Dios. Yo no sé cuántos en las escuelas cuando estudiabas, pues tú te llevabas lo que era, le llamaban un acordeón.
Pero no era para copiar ni para hacer exámenes, sino que era como un pequeño resumen para tú estar estudiando. Bueno, yo creo que así es como Dios decía, tienes que hacerte de algo que te recuerde. El Señor dice, hagan algo para que se recuerdan. Y entonces decía, ponlo alrededor de tu mano, ponlo muy cerca de tu corazón, ponlo muy cerca de tus ojos. ¿Sabes qué hicieron los judíos? Los judíos hicieron algo que se llamaba las filacterias. Y las filacterias eran unas cajitas de cuero que tenían adentro versículos de la Biblia, y entonces los judíos se los ponían aquí en la mano y los traían ahí en la mano. Otros se los ponían aquí en la frente y se ponían unas cajitas aquí en la frente, o otros inclusive se colgaban versículos aquí en el cabello, como para traerlo muy cerca de sus ojos, o en la frente, o en la mano. Se lo tomaron muy literal, por así decirlo. Pero lo que el Señor está diciendo es, recuérdalo. Haz algo que te lo recuerde. Una tarjeta, ponerlo en el texto de tu computadora, ponerlo en el celular, en una tarjeta en tu cartera, algo donde lo puedas anotar. ¿Y qué debiera de ser eso? Amar a Dios es lo más importante. Amar a Dios es lo más importante. Y luego también habla que lo hagamos en nuestro hogar. Yo quiero decirle que antes, yo no sé si ahora, pero antes uno iba a la casa de algunos cristianos y uno inmediatamente sabía que en una casa tenían conocimiento de la Biblia, por lo menos, porque de alguna manera veían textos. Había un texto en el refrigerador, había un texto en la puerta, había un texto en la sala. El día de hoy, ¿qué está cambiando? ¿Qué ha cambiado? Hoy tú vas en las casas y hay fotos de paisajes muy bonitos, pero ya no está la palabra de Dios. Hay algunos textos que por ahí ponen, pero que ni siquiera son de la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Pues no es un texto de la Biblia. O al que madruga Dios lo ayuda. Se oye muy bonito, pero no es un texto de la Biblia. Entonces, de alguna manera, esto era como que decía Dios, haz algo para que te lo repita. Ponlo en los dinteles de tus puertas. Que cuando uno entra a la casa y al entrar y al salir, tú puedas ver que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese es el primer gran mandamiento de Dios. Y seguramente si tú llegas a tu casa y revisas, tú te vas a dar cuenta de que a veces estamos lejos como padres cristianos, o como padres, de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Y es una manera como el enemigo está tratando de destruir las familias. Está tratando de destruir el plan de Dios. Y el enemigo va a ocupar de cualquier cosa. Te va a entretener, te va a llenar de alternativas, te va a llenar de trabajo para que tú no hagas eso. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo ataca al padre. Y el padre se llena de actividades, y el padre se llena de vicios, y llena de quehaceres. Y después el enemigo, ¿qué es lo que hace? Ataca el rol de la madre. Y entonces la madre la saca de su rol del hogar y está atacando también a los hijos de una manera cruel. Y como consecuencia de haberse alejado de Dios el hombre se vuelve opresor. El hombre se vuelve déspota, el hombre se vuelve macho, el hombre se vuelve una persona irascible y todo lo quiere arreglar de alguna manera a golpes y con gritos. Y entonces la mujer, ¿qué es lo que hace? La mujer entonces desea el rol del hombre y quiere usurpar la autoridad del hombre. Y como consecuencia, los padres fallan en la educación y en la disciplina de los hijos. Y entonces se impone la filosofía humana que no tiene nada que ver con Dios y se termina con los valores bíblicos. De tal manera que personas que un día intentaron ser cristianas, personas que un día intentaron poner a Dios en primer lugar en sus vidas, todo eso se perdió, se desvió y las familias se desintegraron. Cada quien corrió por su lado.
porque ahí hubo una falla, no se pudo, no se logró el poner a Dios en primer lugar, y tiene que ser Dios en primer lugar en nuestras vidas. Cuando tú te encuentras el día de hoy con personas, ¿sabes qué te dicen? Mira, haz lo que quieras. ¿Por qué vas a obedecer la ley? O sea, tú haz la tuya. Haz lo que te convenga, haz lo que hacen todos. Y esto es lo que está pasando en el mundo, queridos hermanos. Ya nadie pregunta si lo que hace está bien o está mal. Pareciera que a veces se quiere hacer como una encuesta. Y antes de hacer las cosas, este mundo hacen como una encuesta. Oye, ¿les parece a todos que esto está bien o está mal? Y después de esa encuesta se somete a voto, y si a la mayoría le convence, entonces está bien. A la mayoría le convenció, pero quiero decirte que el cristiano, nosotros no nos manejamos por consensos. Nosotros no nos manejamos por encuestas, nosotros no nos manejamos por votos, no es por un voto democrático que vamos a hacer si está bien o está mal las cosas. Nosotros nos manejamos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. El pecado es pecado. La homosexualidad es pecado ante los ojos de Dios, y nosotros lo tenemos que anunciar. Y aunque la gente le duela, y aunque la gente no le guste, tenemos que anunciarlo y tenemos que verlo como Dios lo ve. ¿Y sabes qué está pasando como consecuencia de todo esto? Nuestros hijos están creciendo, recibiendo una andanada de mensajes y de ideas del demonio. Dibujitos. Antes los dibujitos eran inocentes. ¿Quién se preocupaba por los dibujitos? Pero ahora los dibujitos están todos llenos de demonios, de fantasmas. Y los chicos reciben un mensaje antibíblico de gente muy capaz, de gente que tiene los mejores medios, de gente que tiene las mejores estrategias para meter esa basura en los hijos. Y los hijos el día de hoy, ¿sabes dónde están basando su filosofía? No en la palabra de Dios. Muchos hijos están basando su filosofía en esas caricaturas o dibujos japoneses, donde viene la filosofía: yo quiero ser como él porque esa persona sí es muy audaz, porque es muy tenaz, y basan su filosofía en eso. Y como consecuencia vemos una juventud confundida, con antivalores, una niñez perdiéndose, una niñez que no tiene rumbo. Por eso es importante que nosotros podamos ver cuál es el modelo bíblico. Cuando la Biblia dice, o sea, estas palabras que acabamos de leer, lo que está diciendo es: pasen tiempo con sus hijos, jueguen con sus hijos, enséñenles a sus hijos. O sea, y esa es una responsabilidad de nosotros los padres en el área espiritual. No podemos delegar, o sea, es indelegable esto, no lo podemos delegar a la escuela. No lo podemos delegar a las personas de afuera, al gobierno tampoco. Lo tenemos que hacer nosotros, ser responsables nosotros. Ser responsables. Y alguien podrá decir: pero es que, hermano, no hay tiempo. En una ocasión, en una escuela, les comenté no sé si lo comenté aquí, pero una anécdota de que una maestra, las maestras el día de hoy en las escuelas están padeciendo, y esta maestra en un momento más ya no podía más y mandó llamar a todos los padres, y como que los quiso o los empezó a exhortar, a regañar. Es que ¿qué están haciendo ustedes con sus hijos? Sus hijos no se portan bien. Miren lo que están haciendo, no ponen atención, no traen tareas, no hacen los ejercicios. Y les decía varias cosas la maestra. Y entonces al final se le acercó un hombre de los que estaba ahí, y entonces le dijo este hombre: maestra, yo quiero decirle mi caso. Me levanto a las 4 de la mañana
para salir de mi casa a esa hora y regreso a la casa a las 10 de la noche para traer el sustento a la casa. Cuando yo me voy, mis hijos están durmiendo, y cuando regreso, mis hijos están durmiendo. Pero luego el padre añadió: vivimos de una manera muy humilde, muy pobres. Con lo que yo gano apenas si me alcanza para comer. Pero yo cuando llego, me siento al lado de mis hijos, los toco, les hablo, le pido a Dios por ellos, que los bendiga, y le pido a Dios que les vaya bien. Y eso es lo que hago todas las noches, porque no puedo hablar con ellos. Y la maestra, sorprendida, le dijo a este padre de familia, le dijo: ¿y quién es su hijo? Mi hijo es fulano de tal. Entonces la maestra ubicó y dijo: ¿sabe una cosa? Su hijo es el que mejor va en la escuela, es el que mejor va de los alumnos. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Sí se puede, aunque no tengas tiempo, aunque tengas que trabajar mucho, aunque salgas muy temprano y regreses muy tarde. O sea, hay tiempo, hay algo que Dios puede hacer, que Dios puede meter su mano. Pero la cuestión es quererlo hacer. La cuestión es que nosotros podamos creerle a Dios. Y ese es, por ahí nosotros tenemos que empezar, que hay personas que ni le creen a Dios, y además hay una gran indiferencia a este tipo de cuestiones. Quiero decirles, el enemigo está destruyendo, y como consecuencia los padres están fallando en la educación y están fallando en la disciplina de los hijos. ¿Cuál es el modelo bíblico? Mire, vamos a ir a el libro en la carta el apóstol Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, y el Éfeso es lo que hoy se conoce como Turquía. Pablo escribió esa carta allá por el año 68 después de Cristo. Estamos hablando que lo escribió unos 1500 años después del libro de Deuteronomio. Y ¿saben una cosa? Son libros que dicen exactamente lo mismo. ¿Qué dice Deuteronomio y qué dice la carta a los Efesios? Ambos hablan de la familia. Y aquí viene el problema. Uno de los problemas es que el día de hoy los niños y los jóvenes y las familias que están en problemas porque son abastecidos por otros. Son abastecidos por otros, por la sociedad. Y déjeme decirle que los niños están en problemas porque esos grupos están en problemas. Pero aquí dice Efesios 6, el verso 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, que los hijos obedezcan a sus padres. ¿Y por qué? Es la pregunta. Bueno, la respuesta es porque es justo. ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres? Bueno, porque esto es justo, dice el texto de Efesios. O sea, es lo que Dios quiere, es lo justo, es lo recto. Y aquí me estoy refiriendo, y el texto se refiere a los hijos que viven con sus padres, no importando la edad que tengan. Mientras estén bajo el techo de sus padres, el texto dice, verso 2 y verso 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una de las artimañas del enemigo, ¿sabes cuál es? Es destruir cualquier concepto de autoridad.
El día de hoy la gente no quiere tener autoridades. Y una de las autoridades más importantes en la vida de los hijos es la autoridad de los padres. Cuando los hijos no obedecen, o cuando los hijos más bien aprenden a obedecer a los padres en su casa, esos hijos van a obedecer afuera. Pero cuando los hijos no aprenden a obedecer a los padres en su casa, no les pida que obedezcan a sus maestros en la escuela. No les pidan que obedezcan a las autoridades. No va a obedecer a nadie, ni al policía, ni a la maestra, ni a la autoridad, ni a nadie. ¿Por qué? Porque no aprendió la autoridad, no aprendió ese concepto de la sujeción. Y es tan importante la tarea entonces de enseñarles a obedecer. Mira lo que significa la palabra obedecer. Obedecer significa mantenerse bajo la autoridad de los padres. Eso es obedecer. Mantenerse debajo de la autoridad de nuestros padres. Y escuchen lo que yo les voy a decir. La sociedad quiere que los hijos se liberen de la autoridad de los padres. La cultura demanda eso. La cultura sugiere eso. No le hagas caso a tus padres. Ellos están viejos, son anticuados, no saben. Ellos ya vivieron. Además, ellos ya vivieron, ya no tienen por qué mandarte a ti. Y entonces les dicen y nos dicen a nosotros como padres que les debemos dar la libertad de elegir su destino, de elegir su moral, que él haga lo que quiera. Quiero decirte, no dice eso la Biblia. La Biblia dice: obedeced a vuestros padres, te guste o no te guste, sea un buen padre o sea un mal padre. Aquí no dice obedécelo si es un buen padre. Aquí no dice obedécelo si te gusta. No, aquí dice obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Obediencia. ¿Hay algún límite a la autoridad del padre? Sí. Cuando el padre le pide al hijo algo que está mal delante de Dios, entonces el texto que se aplica es otro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque yo quiero decirles que en este país y seguramente en muchos otros países hay padres que son capaces de hacerles hacer a sus hijos o a sus hijas cosas vergonzosas. Entonces el hijo dice: si le obedezco o no le obedezco. Bueno, si lo que tu papá te dice es en contra de la palabra de Dios, esa es la única razón por la cual tú no debes obedecer. Porque primero entonces tendrás que obedecer a Dios, y entonces en todo lo demás, si no es esto, en todo lo demás tienes que obedecer. Y la palabra de Dios está llena de textos que nos hablan de las consecuencias de aquellos que no obedecen al Señor, que no obedecen a sus padres. Hay que obedecerles porque es justo, porque es justo honrarlo, porque es justo obedecerlo. Hay que honrar a nuestros padres de esa manera. La familia está en problemas porque hay violencia. Hay violencia física, emocional, sexual. Creo que hablamos de eso hace 2 o 3 semanas aquí. Hay falta de padres y de madres. Hay ausencias, hay abandonos de papá y de mamá, y sobre todo en la familia hay ausencia de proyectos de vida. A veces la familia no entiende para qué está, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, a dónde voy con mis hijos, a dónde vamos, qué se tiene que hacer, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, hacia dónde vamos. Y por eso la familia está en problemas, porque hay una falta de visión. La Biblia dice: el pueblo sin visión perece, el pueblo sin visión se descarría. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos? Y en todo sentido, en el sentido espiritual en primer lugar.
Pero también la escuela está en problemas. Porque fíjate, los profesores, las maestras, no están preparados para educar a los niños. Ellos, si acaso, fueron preparados para educarlos en conocimientos, pero no en valores. Y entonces de repente aparecen los profesores tratando de cumplir el papel de papá y de mamá, y eso es imposible que puedan hacerlo. Y no solamente eso, sino que también ha habido un grande error de los padres de decirles: aquí le traigo maestra a mis hijos y usted encárguese, yo ya no puedo. Los maestros no lo pueden hacer porque no están preparados para ello, con trabajo si pueden, con su propia familia. Entonces la escuela está en problemas porque no tiene propósito, no tiene recursos. Pero también hay otros problemas que se están ejerciendo, la presión sobre los unos y los otros. Hay mucha discriminación, hay mucho acoso, hay mucho bullying. Y está en problemas. Entonces la pregunta: ¿y los padres? ¿Qué tienen que hacer los padres? Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate aquí que nos está diciendo Dios. O sea, papá, no alcanza con que los traigas al mundo. No alcanza con que les des comida. No alcanza con que les des abrigo. No alcanza con que los lleves a la escuela. Tu responsabilidad es criar a tus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra criar, la palabra crianza es instruirles. Así como una persona que les enseña algún deporte, que los instruye, que es como el manager, que es como el coach, que de repente está instruyendo, enseñando. Esa es la manera. Los padres tienen que entender esto. Y bueno, déjenme decirles que nosotros en nuestro país casi no usamos acrósticos. Pero los acrósticos son las palabras que en lugar de ponerlas así en forma horizontal o en forma vertical, las ponemos en forma horizontal. Y entonces cada palabra, cada letra sacamos una enseñanza. Y por ejemplo, si en Estados Unidos los acrósticos se enseñan mucho en las empresas, cuando van a los cursos, ahí les ponen acrósticos. Pero si tú te pudieras aprender este acróstico, que en inglés es niño, pero en inglés es child, niño en inglés, y la primera sería la C de Cristo. Lo primero que le tienes que enseñar a tu hijo es Cristo. Amén. Que ame a Dios. ¿Quién es Jesús? Cristo. Lo segundo es la letra H. Y la letra H es holiness, santidad. Es lo que tú le tienes que enseñar a tu hijo. Santidad, que sea puro, que sea santo, que se guarde para el matrimonio, que se guarde en sus valores, que se guarde en sus principios, la santidad. La tercera palabra es la I, que es instrucción, instruction. Instrucción. Lo que lo tienes que hacer es instruir a tu hijo, instruirlo en el camino de Dios, instruirlo en las esferas de la vida, instruirlo, la instrucción. Y así cada palabra tiene un significado. Cristo, santidad, instrucción. La letra L de amor, love. El amor, o sea, lo tienes que instruir con amor, lo tienes que disciplinar con amor. Y la cuarta, la siguiente letra, que es la letra D, es disciplina.
Disciplina, y ese es uno de los grandes problemas. Los padres no quieren disciplinar a sus hijos. Los padres tienen que entender esto. Escúcheme por favor, muchas veces los padres no quieren amonestar a sus hijos. Muchas veces los padres ya no quieren disciplinar a sus hijos. Escuchen por favor bien esto que les voy a decir. El padre que no disciplina a sus hijos está demostrando que se quiere más él que lo que quiere a su hijo. Pareciera contradictorio a lo que enseña el mundo. El mundo, ¿sabes qué te enseña? Es que si tú disciplinas a tu hijo, se va a traumar. Lo amo tanto que no soy capaz de ponerle la mano encima al niño, de hacerle daño. No le vas a hacer daño, porque la disciplina no es para hacer daño, no es castigo. La Biblia dice que el padre que no ama a su hijo no lo disciplina. El padre que aborrece a sus hijos no los disciplina. Y si tú lo disciplinas, dice, vas a librar su alma del Seol, porque lo vas a estar disciplinando para la vida. No es solamente para ahorita, sino es para cuando crezca, para cuando sea grande, para cuando él tenga que llevar sus responsabilidades. Los padres que no lo hicieron con sus hijos, muchas veces se la pasan toda la vida con problemas con sus hijos. ¿Qué le pasó a este muchacho? Bueno, lo que le pasó es que le hizo falta esa disciplina. Pero ahora ya no lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Hay padres que no disciplinan a sus hijos porque no quieren tener problemas. Y entonces esto es similar a que cuando va a llegar la visita, de repente rápidamente barres y entonces echas la basura abajo de la alfombra. Y así va a crecer el niño. El problema está ahí. No se sacó, no se eliminó. Mira, la disciplina del Señor es lo que todos nuestros hijos necesitan. ¿Y en qué consiste la disciplina? Que sepan que hay límites. Esto se hace, esto no se hace, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Enseñarles a que sean respetuosos con los adultos, enseñarles a que sean respetuosos de los ancianos, decirles que está mal mentir, decirles que desagrada a Dios, que digan malas palabras. Pero ¿qué pasa? Uno se da cuenta que a veces hay padres que les celebran a sus hijos cuando los niños dicen malas palabras. Les celebran. Hay padres que toman con sus hijos. Y entonces se pierde todo respeto. Entonces entra una relación ya de cuates, una relación de camaradas, una relación de compadres. Y se faltan al respeto terriblemente. Y eso se cree un gran logro, se piensa que es un gran logro, se piensa que es el tener compañerismo y amistad con los hijos. Eso no es, no dice eso la palabra de Dios. Y entonces dice, no, es que yo no disciplino porque le voy a crear un trauma. Y cuando sea grande el trauma, no. La disciplina es bíblica, y si uno la da con amor, entonces tú puedes salvar a tu hijo de ser un hijo rebelde y contumaz, como dice la palabra de Dios, para toda la vida. Ahora, aquí hay una pregunta. Vamos a leer Efesios 6:4, donde dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, dice, no provoquen. Entonces surge la pregunta, ¿qué es provocar a ira a nuestros hijos? ¿Cómo un padre provoca a ira a sus hijos? Número 1, sobreprotección. ¿Cuántas personas son sobreprotectoras? Hay madres que son sobreprotectoras. No dejan que el niño se enferme. Lo llevan a la cama, le dan agüita, lo cobijan, le tapan. Y el joven o el niño ya tiene 25 años.
Y la mamá le sigue haciendo esos mimos, sobreprotegen. En segundo lugar, favoritismo. Una de las peores calamidades que un padre puede cometer es querer más a un hijo que a otro. El favoritismo, el siempre estar comparándolos. No es que mi hijo, su hijo favorito. Número 3, exigirles más de lo que puede dar. Hay veces que hay padres que quieren que su hijo sea el mejor en la escuela, sea el mejor en la cancha, sea el mejor en todo. Pero mira, resulta que te das cuenta que tu hijo nació no para ser el mejor. ¿Sabes para qué nació tu hijo? Nació para ser feliz. Nació para divertirse. Pero el padre quiere que el hijo llegue a donde él no pudo llegar. Es que, hijo, si no hubiera sido por ti, yo hubiera sido un médico. Y apenas terminó la secundaria. Y lo presiona, y lo presiona, y lo lastima. Y le dijo, hijo, ¿por qué no eres tan bueno? Yo a tu edad. El número 4. Padres que constantemente están desalentando y desaprobando a sus hijos. El hijo nunca les llena el ojo, nunca termina de conformar. Eso es provocar a ira a los hijos. Gente que nunca termina de realizarse. ¿Por qué? Porque nunca escuchó de su papá o de su mamá: bien, hijo, bien hecho, lo hiciste bien. Otra de las maneras que las madres o que los padres hacen sentir a sus hijos es hacerlos sentir un intruso, hacerlos sentir alguien que está de más. Y está de repente la mamá hablando por teléfono con una amiga: ay, cómo me gustaría ir contigo al centro comercial, pero ahora tengo que cuidar a estos niños. O sea, ¿qué está escuchando el niño? No, si yo no estuviera, ella se iría. A lo mejor ni dinero tiene, pero se quiere ir. Las cosas que yo haría si no fuera por ustedes. No quiero que levante la mano nadie que ha dicho esto. Y el chico dice: ¿Qué culpa tengo yo? O están aquellos en quinto lugar o sexto lugar, aquellos que reprochan sus errores, los avergüenzan cuando se equivocan. O aquellos que descuidan a sus hijos, no tienen tiempo para sus hijos. Los que nunca tienen tiempo para sus hijos, están tan ocupados, tan absortos. Aquellos padres que utilizan el amor como premio o como castigo. Digo, por ahí había no sé si era un chiste, una anécdota. Y de repente una madre le decía: bueno, hijo, si no te comes la sopa, va a venir el señor que trae la bolsa y te va a llevar. Va a venir el señor de la bolsa. Y el niño le contesta: ¿y si a él no le gusta la sopa tampoco? Hay padres que son crueles con sus hijos. Llegan a la casa y los hijos lo que hacen es esconderse porque les dan una paliza, los insultan: eres inútil, nunca haces bien las cosas, no puedes hacer bien nada. Y tristemente todo eso se ha vivido aquí en los hogares, donde los hijos, en lugar de que se alegraran con la llegada del padre, se escondían, les tenían miedo. Padres que parece mentira. El Señor dice que hagamos todo lo contrario, que los criemos en la disciplina y en la amonestación de Dios. Quiero que leamos algo que escribió un padre. Un padre se tomó el trabajo de escribir esto. Y este pensamiento se llama: ¿qué haría si tuviera una segunda oportunidad? ¿Qué haría si tuviera una segunda oportunidad?
Entonces dice este padre: amaría más a mi esposa delante de mis hijos. Me reiría más con mis hijos de nuestros errores y nuestras alegrías. Escucharía más atentamente aún a los más pequeños. Sería más honesto acerca de mis flaquezas y nunca pretendería ser perfecto. Oraría de manera diferente. En vez de enfocarme en ellos, oraría más por mí. Haría muchas más cosas junto con mis hijos. Me dedicaría a alentarlos más y animarlos más. Les prestaría más atención a las pequeñas cosas de la vida, a las pequeñas palabras y hechos. Y finalmente este padre dice: si pudiera hacer todo de nuevo, compartiría a Dios más íntimamente con mi familia, usando cada cosa pequeña, y cada día de la semana sería usarla para guiarlos a ellos al Señor. ¿Y tú qué harías si tuvieras otra oportunidad con tus hijos? Porque tal vez algunos hijos ya se fueron. Ya te diste cuenta que tus hijos se fueron o un día se van a ir, que no son nuestros, son prestados. Y sabes una cosa, no nos podemos quejar porque nosotros hicimos lo mismo. Un día tú tomaste a tu esposa y te fuiste con ella, y a lo mejor eso le agradó mucho a tus suegros o les desagradó mucho, pero finalmente eso lo hiciste. Y un día ellos van a hacer lo mismo, van a tener sus familias. Y quiero decirte que el Señor tiene un plan maravilloso para la vida de las familias. Pero la palabra de Dios es el manual. Pero ¿sabes una cosa que yo me he dado cuenta? Los hombres no leemos manuales. Yo no sé si te ha pasado, compras un aparato y tú agarras lo primero, esos papeles que vienen, un papel así grueso, un libro, lo agarras y lo avientas. Y dices: yo lo armo. Luego te queda todo chueco, te sobran tornillos, le faltan piezas, no funciona bien, pero tú no usaste el manual. Mira, este es el manual para nuestras familias. Amén. Entonces tienes que sentarte y tienes que decir: Dios, ¿cuál es tu propósito para mi familia? Yo lo quiero leer aquí en el manual. Quiero que tú me enseñes, quiero que tú me instruyas. Y entonces tú vas a entender y vas a conocer el propósito tan grande que Dios tiene para tus hijos, para tu familia. Que los críes en la disciplina y en la amonestación del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Toma una decisión de primero poner al Señor en primer lugar en tu vida. Nadie puede servir a dos señores. Pídele a Dios: Señor, yo quiero ponerte a ti en primer lugar en mi vida. Quiero enseñar a mis hijos, instruirles. Tal vez alguien pregunte en esta tarde: hermano Sergio, ¿hay tiempo para mí? Yo ya estoy grande, estoy viejo. Mis hijos ya tienen sus familias, sus casas. ¿Hay tiempo para mí? ¿Habrá tiempo para mí? Yo te quiero decir de parte de Dios: si tú vuelves tu corazón al Señor y lo pones en primer lugar en tu vida, hay tiempo para ti. Hay esperanza. Hay tiempo. Padre, muchas gracias, Señor. Yo te pido que tú apliques esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, hay padres aquí con hijos pequeños todavía en edad de crianza, Dios. Señor, que cada hijo sea una oportunidad para que tú, Señor, a través de sus padres expreses ese amor, Señor. Y les des la oportunidad, Señor amado, de enseñarlos en tu camino. De que tu voluntad esté con ellos, Dios.
Padre Santo, de veras nos consideramos totalmente débiles, vulnerables ante el ataque del enemigo. No podemos solos, Señor. Ven a ayudarnos, Dios. Hoy como Padre, Señor, de veras nos ponemos de acuerdo, porque una cosa sabemos: tenemos que luchar, Dios. Y tenemos que hacernos la tarea y la gran responsabilidad de ser responsables con nuestros hijos, con nuestras familias, Dios. Ayúdanos, Señor. Yo sé también que aquí entre nosotros hay padres, hay madres que están educando y criando a sus hijos solos. Padre, yo te pido tu ayuda, Señor. Ayuda a esas madres que solas sacan adelante a sus hijos. Provéeles, fortaléceles, súpleles, multiplícales y ayuda a sus hijos, Señor. Padre, te pedimos, tú que eres el padre de huérfanos y de viudas, sé padre de esos hijos, Señor. Pero también padres que quizás hay aquí, tal vez sean menos, pero haya padres aquí que estén solos con sus hijos. Señor, ayuda a esos padres, Señor, que ellos puedan también tener el amor, el afecto a ellos. Suple el cariño y el afecto de la ausencia de cualquiera de los padres, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Y a un padre, los hijos que vienen a la congregación, los niños, Señor, te pedimos que aprendan a amarte, que aprendan a servirte, Señor, que aprendan a honrar a sus padres, a amarlos y a respetarlos, a perdonar sus errores, Señor. Oh, Señor amado. Y de veras también no podemos dejar de mencionar y de pedirte por aquellos jóvenes que han sido lastimados por sus padres, que sus padres los han provocado a ira y, Señor, se encuentran muy enojados, muy amargados. Yo te pido, Señor, trae sanidad a esos jóvenes, porque ellos van a ir y van a querer armar sus familias, pero si ellos no están sanos, ¿cómo lo van a hacer, Señor? ¿Qué familias van a hacer? Padre, te pido que esos jóvenes busquen ayuda, que puedan ser sanados, Señor, por tu Espíritu, que puedan volverse a ti de todo corazón, Señor. Si hay hijos que han sido abusados, si hay hijas que han sido abusadas por sus padres, verbalmente, emocionalmente, físicamente, sexualmente, Señor, ayúdalas. Sana las heridas. Padre, oramos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios verdadero, Señor, y que tú eres el Dios cercano, que hoy estás aquí, Padre. Y cuando invocamos tu nombre, tú vienes literalmente a sanarnos, a ayudarnos. Capacítanos, Padre, para poder transmitir esta palabra a las generaciones futuras, a las generaciones que vienen, Dios. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Terminamos la reunión. Que Dios les bendiga a todos. Estamos para servirles. Que Dios les guarde. Están todos despedidos. Y que tengan un excelente inicio de semana.